Vamos a ir en vivo a Chile, habla la ministra del Interior, Carolina Toá, pero antes vamos con nuestra compañera Lucía López. Lo que se puso en el centro, en todo caso, fue actuar de manera responsable, es tener los elementos, es desde el primer momento echar a andar la, digamos, realidad de que la permanencia del subsecretario estaba en duda. Esto se pudo haber hecho de mejor manera y al impasse que tuvo el presidente Gabriel Boric con su jefa de comunicaciones en la conferencia de prensa del pasado jueves. Sin duda esto se hubiera podido hacer mejor, dijo la ministra. Escuchémosla. Seguramente mejor. Le preguntaba también, ministra, por el incidente entre el presidente Boric y su directora de que lo comunicaciones. señalé yo en la mañana en una entrevista que tuve, ¿no? Estas son situaciones tensas, difíciles. El presidente priorizó dar respuesta a todas las preguntas. Muchas personas han salido a opinar, a hacer evaluaciones de esto. Yo quisiera contrastar esto con el secretismo que vemos en otros casos, cuando las autoridades no dan la cara, cuando no responden las preguntas, cuando ocultan información. Aquí se ha priorizado la transparencia, el responder. Ciertamente podrá dar lugar a muchos análisis, pero eso ciertamente generó tensiones, ciertamente el equipo comunicacional hubiera preferido un punto más breve, pero posteriormente el presidente expresó sus excusas por la situación como se vio además públicamente, que entendemos que fue tema de discusión. Ministra, muy buenas tardes. Quería consultarle, ¿sabía usted que el ex subsecretario Monsalve instruyó a la PDI para que días antes de conocerse o formalizarse más bien esta denuncia, revisara las cámaras de seguridad del hotel a través de la ley de inteligencia, así como el presidente Boric lo dijo? Él me dijo a mí que había visto las cámaras, eso por un lado. Y lo otro, ¿cuándo se entera usted que esta denuncia no es por acoso sexual, sino que es por violación? Esta pregunta la hemos respondido muchas veces. Muchas veces. La información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación respecto al ex subsecretario por abuso sexual y por violación. Y que en la investigación también se estaba abordando el uso que él hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario, por lo tanto, nada de lo que pudo haber después comentado el subsecretario era ninguna novedad. Estaba en conocimiento y ya estaba siendo investigado en ese momento. ¿Usted supo antes que el presidente de que él había solicitado ver las cámaras? Pero acabo de responder. Sí, lo sé. Sí, acabo de responder. No que ver las cámaras, no. Solicitar un informe de inteligencia. Si en el marco de eso vio las cámaras, es un adicional. ¿Se vulneró la ley de inteligencia con aquello? Eso es parte de la investigación. Parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y, por cierto, también el sumario nos va a dar información al respecto. Ministra, y preguntarle sobre este mismo contexto y también aprovecho para que el subsecretario del Interior, Cordero, escuche, porque ayer dijo que las imágenes requeridas de las cámaras del hotel no han sido adulteradas. Se dio como una afirmación. Yo le quiero preguntar a ambos, ¿cómo saben eso? ¿Cómo tienen ustedes claridad de que eso ha sido así? Sí, va a responder el subsecretario Cordero y cuando responde uno estamos respondiendo los dos. No es necesario que respondamos doble. Lo que yo dije es que no hay indicios para que su pregunta sea en relación a lo que yo dije específicamente. Y la manera de responder eso es porque hay una pregunta legal que se responde y de la cual se deduce, y es la siguiente. ¿Se respetaron las cadenas de custodia en los dos casos? La respuesta es sí, por eso no hay indicio de alteración de la prueba. Eso. Ministra, para volver un poco sobre esta demora que se da entre que conocen el caso y luego renuncia el subsecretario Manuel Monsalve, usted hoy en la mañana en CNN da a entender que también uno de los factores, más allá del que tenía que comunicárselo a la familia, que tenían que indagar más sobre esta denuncia, también tenía que ver con que la subsecretaría es un rol muy relevante y tenían que ver quién iba a ser el reemplazante, ¿cierto? ¿Eso fue un factor fundamental para esta demora de más de 30 horas? A ver, primero quisiera poner el siguiente acento. Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces, este hecho de la demora hoy día con el diario del día después, uno dice, nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida.
pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, como dándole todo la, digamos, factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque este no es un cargo que pueda estar vacante, y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras, esas son las fundamentales. Lo del viaje es una, digamos, tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo, digamos, la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la Fiscalía, y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente, que su cargo estaba en evaluación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle al director de la policía ahora, al señor Serna. Sí, director, ¿cómo está? Buenas tardes. Son varias preguntas. La primera es saber si el fiscal regional Javier Armendáriz estaba en conocimiento de que usted le estaba notificando al Ministerio del Interior que había una investigación en contra de un funcionario, un alto funcionario. La segunda, saber si ya hay algún tipo de investigación administrativa contra los escoltas. Y finalmente, saber qué pasa con los funcionarios de inteligencia que supuestamente recibieron esta orden del ex subsecretario Monsalve. Gracias. Voy a responder de la última hacia la primera. Respecto de la actuación de los oficiales de inteligencia, esas actuaciones están hoy día dentro de la carpeta investigativa. Entonces no puedo ahondar en ello. Lo segundo, respecto de los escoltas, hay un sumario administrativo en curso para establecer el desarrollo de los hechos. Y mi percepción respecto a eso no lo puedo manifestar porque soy la máxima autoridad, lo que pueda decir a favor o en contra puede orientar la investigación, así que voy a esperar el resultado de ello para poder manifestarme. Y respecto de la comunicación con el fiscal Armendáriz, pero Javier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, me dijo sí, de que había hablado con la ministra. Pregunté si él estaba enterado de que usted le iba a entregar esa información a la ministra, porque las investigaciones revisten carácter de secreto en esos casos, ¿no? No, con él no he hablado. Mis comunicaciones sí con el Ministerio Público están dentro del contexto de las comunicaciones permanentes en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Javier Armendáriz, antes de hablar con la ministra, no. ¿Y eso incurre algún tipo de, no lo sé, procedimiento administrativo que no se cumpla, algún protocolo? Porque debería estar enterado el Ministerio Público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ellos, ¿no? En la administración pública hay un principio de jerarquía. La ley orgánica de la PDI dice que el nexo, la vinculación jerárquica es con el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Interior. Entonces, como usted lo plantea, está siendo investigado, y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia. Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de la Brigada de Sexuales al respecto. Y yo informo a usted que estamos investigando, que han habido estas acciones, y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes, con quien nos vinculamos de forma frecuente y por la labor que desempeñamos, era objeto de investigación. Entonces, esa es la comunicación, ese es el sentido. Por el principio de la administración pública, ley orgánica, ese es canal de comunicación. Pero no comuniqué detalles de la investigación. Director, en ese sentido también, bueno, volver a preguntarle, entonces usted no comunicó el carácter de la investigación, que esto se estaba investigando un delito de violación, y lo otro, en el sentido de la investigación de las cámaras, ¿qué diligencia se hizo específicamente enmarcada en la ley de inteligencia? ¿Qué cámaras se analizaron? Si existe además ya un informe respecto de esa diligencia. La primera pregunta fue contestada en detalle por la ministra del Interior, y la segunda son antecedentes que ya están en la carpeta investigativa, entonces no puedo entrar en detalle, no lo puedo pormenorizar. Hoy día ya no puedo. Director, disculpe, una última consulta. ¿En qué fecha se revisaron esas cámaras? También es parte de la investigación.
Director, respecto al protocolo de ese día puntualmente, el subsecretario pidió a los escoltas que lo dejaran solo, y ¿cuál es el protocolo también respecto a esto? Si en este caso el ex subsecretario pide esto, ¿es normal que lo dejen solo? ¿Qué vendría pasando? A ver, yo hablé, me comuniqué y hablé con los medios de comunicación, perdón, el mismo día viernes saliendo de La Moneda. Y planteé eso mismo, me lo preguntaron. Y dije, fui súper claro que el subsecretario llegó al hotel la madrugada del día domingo y los escoltas lo recogieron el día lunes después de mediodía. Sobre la permanencia de la directora de inteligencia, ¿se está evaluando su permanencia en el cargo? Todo el alto mando siempre está siendo objeto de revisión de su gestión, pero de ella en particular no reviste ninguna referencia a que todo el alto mando está sometido a escrutinio respecto a su desempeño. Así que no hay nada en particular. Perdón, no le escuché nada. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí. No, lo que le estoy preguntando, en rigor, esta situación podría hacer un cambio importante en las evaluaciones que tiene el alto mando, ¿cierto? La jefa, precisamente, que está siendo consultada mi colega, la jefa de inteligencia, tiene un rol muy importante en toda la relevancia del caso Monsalve. ¿Usted cree que ella en este momento está en cuestionamiento, aparte de que sea una evaluación constante? A ver, yo creo que lo que pasó es una instancia de revisión de todo. Y como PDI tampoco nos restamos a revisar nuestros procesos, procedimientos e instancias. Entonces, pero eso debe ser un flujo continuo. Esto es una arista que nos permite reforzar o robustecer las revisiones. Muchas gracias. ¿Sí? Mira, una cosa importante porque se está hablando mucho de este caso. No perder de vista lo siguiente. Aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia. Una funcionaria que recibe esa solicitud y que el ex subsecretario justifica de una cierta manera que no conocemos, ninguno de los que estamos acá. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia dada la solicitud que el subsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no, es otra cosa. Si él la hizo con otra intención, es otra cosa. Y de eso tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud. Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. Y sería bueno que en toda esta discusión, que se tiene que dar, por cierto, que no perdamos de vista que de lo que se trata esta causa es de una ex autoridad que está acusada de violación, de abuso sexual y de mal uso de la ley de inteligencia. Porque en todo este debate eso parece extraviado hoy día. Y eso es lo que se tiene que esclarecer. Y eso es donde tenemos que poner el acento, y hay para eso lugares donde se da ese proceso de dar con la verdad y de establecer si hubo delitos, si se los hubo, definir las sanciones que corresponden. A los demás lo que nos corresponde es facilitar que eso suceda, y más allá del debate legítimo que puede haber, el hecho es que la víctima, que debería ser el centro de la preocupación de todos acá para no revictimizarla y no dar más detalles escabrosos que la puedan afectar adicionalmente, pudo denunciar. Ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar. La autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo. Pasaron horas desde que se supo esto hasta que estuvo fuera de su cargo. Y hoy día, con todas las instituciones correspondientes, nuestro ministerio en su, sumario, la Fiscalía con el apoyo policial de la PDI están investigando el delito en cuestión. Ojalá que mantengamos eso en el foco, porque de eso se trata este caso. Puede ser un caso de delito sexual, puede ser un caso de abuso de poder, de eso se trata este caso. Y si fue así o no, lo tendrá que decir la investigación. Muchas gracias. La conferencia de prensa de Carolina Toá, del ministro, del subsecretario Cordero y del jefe de la PDI. Lucía, conclusiones desde allí.
Sí, Darío, dos temas principales que era parte de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, hace un rato. Uno, el cuestionamiento respecto a cuánto demoró o no salir, y ella hace referencia al caso de Ricardo Yáñez, el director de Carabineros, que había una discusión de parte de un sector de la oposición diciendo que no hay para qué sacarlo todavía de su cargo. Bueno, ella se encarga de decir, antes de que sea formalizado incluso, ya estaba fuera de su cargo. Y es una discusión sobre si se pudo haber hecho mejor. Eso por una parte. Por el otro lado, que la PDI sigue entregando información y avanzando además con el Ministerio Público en la investigación, que incluye por qué tuvo acceso a la posibilidad de pedir que se revisaran las cámaras. Recordemos que la versión de Monsalve que le ha hecho llegar a sus cercanos es que él pidió que la ley de seguridad se activara por la posibilidad de estar sufriendo o siendo víctima de una extorsión. Lo importante es que continúa la investigación y eso ha sido lo que ha dejado claro aquí la ministra Carolina Darío. Impecable, Lucía. Volvemos y seguimos de cerca, obviamente, este caso que conmueve a la opinión pública y a la política chilena.